Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a Aula de Ciencias, ya sabéis, este canal donde estamos aprendiendo química desde cero. Y como sabéis, hoy vamos a empezar con el curso de Formulación Orgánica 2. Recordar que la semana pasada estuvimos haciendo esa sesión que está entre los dos cursos, ¿no? Donde hicimos un repaso de todo el curso de Formulación Orgánica 1, estuvimos resolviendo ejercicios de ese curso que nos sirve para repasar todo lo que hemos estado, todo lo que vamos a trabajar en el próximo curso, que es este curso de Formulación Orgánica 1. Pero antes de ponernos al lío, decidí dejarme que os ponga por el chat mi correo electrónico aidapunaulaciencias@gmail.com, porque si tenéis dudas pues podáis enviarme un correo, resolverlo. Hoy me han escrito para preguntarme dudas por correo, era una duda puntual, la hemos resuelto rápido. Y luego, si no, tenéis el server de Discord en castellano. Recordar que ayer estuvimos haciendo también esta sesión de Study Work With Me, donde estuvimos resolviendo 3 ejercicios que nos habían mandado por Discord, así que adelante con vuestras dudas. Recordar, dudas puntuales las resolvemos en un Study Work With Me. Si tenéis más dudas de un tema más complejo o muchos ejercicios, pues haremos una sesión solo resolviendo vuestras dudas. Si todo va bien, esta semana no haremos nada de eso, a no ser que llegue algún correo, algo por Discord de complicado. Lo que haremos será hoy empezar con el curso de Formulación Orgánica 2 y seguir el jueves. Mañana, el Día de la Mujer, trabajadora, vamos a descansar, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, nos ponemos ya al lío, nos ponemos ya con el curso de Formulación Orgánica 2. Entonces, antes de empezar con la chicha, con lo bueno, vamos a hacer una breve introducción donde vamos a recordar conceptos y cosas que hemos estado trabajando en el curso anterior, en el curso de Formulación Orgánica 1. Darme un segundo que voy a beber agua. Pensaba que me ahogaba, ¿eh? Perdonad. Pues bien, vamos a recordar conceptos. Por ejemplo, tipos de fórmulas que podemos encontrar en la formulación orgánica. Tenemos la fórmula empírica, que nos explica o nos dice la proporción más simple de los elementos que forman el compuesto, es decir, por tantos carbonos habrá tantos hidrógenos por tantos oxígenos, por ejemplo. La fórmula molecular, donde aquí sí que se expresa el número real de átomos de cada uno de los elementos, es decir, tantos carbonos, tantos oxígenos, tantos hidrógenos. Y después tenemos la fórmula semidesarrollada, donde vamos a dibujar la molécula, pero solo se especifican los enlaces carbono-carbono y lo demás, es decir, los radicales, que ahora veremos los grupos funcionales que pueden tener, se agrupan al carbono correspondiente, es decir, en el carbono que los sostiene. En cambio, en la fórmula desarrollada, aquí vamos a expresar todos los enlaces, es decir, carbono, hidrógeno, carbono, 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 oxígeno, todas las uniones que hay. Y por último, en la fórmula estructural o geométrica, lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver es una representación en 3D de la molécula, donde vamos a ver su distribución espacial. Para verlo más claro, tenemos aquí un ejemplo con el ácido propanoico, donde vemos que la fórmula empírica es C3H6O2, que es igual a la fórmula molecular. ¿Por qué? Porque no podemos reducir estos carbonos con estos hidrógenos, oxígenos a números más pequeños. Después tenemos la fórmula semidesarrollada, desenvolupada, donde tenemos este CH3-CH2-COOH, donde vemos las uniones carbono-carbono, pero el grupo carboxilo que tenemos aquí está agrupado en respecto del carbono. Y recordar que también la semidesarrollada puede ser esta representación a través de líneas. Y por último, en la desarrollada, veis que tenemos los enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono, carbono-oxígeno. Y para acabar tenemos esta fórmula estructural o geométrica, donde cuando hacemos el dibujo, recordar que las líneas representan que están en la misma dimensión que tenemos la hoja, o en este caso la pantalla del ordenador, que cuando tenemos estas líneas que son punteadas, lo que representa es que este carbono hidrógeno va de vuestra pantalla hacia atrás,
¿De acuerdo? En cambio, esta línea cuando tiene forma de triángulo lo que nos está diciendo es que el enlace carbono-hidrógeno va de la pantalla hacia nosotros. Para verlo más claro tengo aquí una representación que vamos a hacerlo en más grande para ver lo que es la representación 3D. Si quiere funcionar, que me parece que no va a querer. Pues no. A ver, nada, no se deja. Bueno. Si queréis verlo mejor y queréis aprender mejor sobre este tipo de fórmulas, os recomiendo que veáis el curso de formulación orgánica 1 donde repasamos todo esto. Otra cosa importante que también repasamos en el curso de formulación orgánica 1 son los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Pues bien, son las partes de la molécula más importantes donde tenemos enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre y forman estos grupos funcionales. Tenemos grupos funcionales en base de oxígeno, en base de nitrógeno, en base de azufre. Nosotros en las sesiones que vamos a hacer en este curso de formulación orgánica 2 nos vamos a centrar a los grupos funcionales de oxígeno, los oxigenados. Entonces, durante las diferentes sesiones de este curso vamos a estudiar los alcoholes, los éteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos y los ésteres. Entonces, en la sesión de hoy vamos a empezar con el bloque 2, que son los alcoholes. Y seguiremos mañana con este bloque 2 alcoholes estudiando lo que son los fenoles, que son un tipo de alcoholes en concreto que mañana veréis cuáles son. Pero vamos a ver primero qué es un alcohol, ¿de acuerdo? ¿Qué son los alcoholes? Pues bien, los alcoholes son hidrocarburos, es decir, lo mismo que hemos visto hasta ahora, pero ahora lo que vamos a hacer es sustituir uno o más hidrógenos por un grupo hidroxilo, por este OH. El OH es el alcohol. Entonces, ¿cómo se nombran? Pues se nombran igual que el hidrocarburo del que le procede, pero ahora al final vamos a poner la terminación ol. Al igual que cuando teníamos un doble o un triple enlace, poníamos la terminación eno o ino, pues ahora vamos a utilizar la terminación ol para marcar que tenemos este hidroxilo. Por ejemplo, aquí tenemos 4 carbonos, es decir, un but. Tengo un alcohol en la posición 2, porque si empiezo por la derecha, posición 2, 2-ol, así que este compuesto sería el bután 2-ol. Otra cosa importante que me gustaría explicaros referente a los alcoholes es que podemos tener 3 tipos de alcoholes dependiendo de dónde está situado el grupo hidroxilo. Por ejemplo, tenemos los alcoholes primarios, que son cuando este OH está situado en uno de los extremos de la cadena. ¿De acuerdo? CH2OH está al final de la cadena, este es un alcohol primario. ¿Un alcohol secundario cuál es? Pues es aquel que cuelga de un carbono que hacia un lado y hacia el otro va a tener una cadena hidrocarburada. ¿De acuerdo? Y en cambio, por último, los alcoholes terciarios son aquellos alcoholes que tienen este grupo OH encima de un carbono que no tiene ningún hidrógeno, simplemente tiene cadenas hidrocarburadas hacia todos los lados, como es este ejemplo que veis aquí. Entonces, algo muy importante que también os he explicado del tema de los grupos radicales es que se ordenan del menos al más prioritario. Y esto nos indicará que a la hora de tener el grupo principal será el que le dará la terminación a la molécula, el nombre a la molécula. En cambio, cuando tenemos un grupo menos prioritario, este se utilizará la terminación, la nomenclatura del, como si fuera un sustituyente, es decir, como si fuera un radical, es decir, como si fuera un metilo. El metilo, pues cuando tengo un CH3 que cuelga de mi cadena principal, le digo metilo. Pues cuando tenga un alcohol que cuelga de mi cadena principal, que tenga un grupo más prioritario que el alcohol, utilizaré la palabra hidroxi. Entonces, ¿cómo los ordenamos? Pues bien, recordar que los menos importantes son las cadenas hidrocarbonadas sin dobles ni triples enlaces, es decir, los radicales alquilos. Después tenemos los halogenuros, flúor, cloro, bromo, yodo. Seguidamente por el enlace triple, y recordar que el enlace doble era lo más importante que habíamos estudiado hasta el momento.
Pues bien, los alcoholes son más importantes que todo lo que hemos visto anteriormente. Así que el alcohol, de momento, en la sesión de hoy será lo más importante que tengamos. Cuando mañana veamos otros grupos radicales, mañana el jueves veamos otros grupos radicales, veremos cuál de los dos es más prioritario y qué nomenclatura vamos a utilizar para ello, si el de terminación o el de sustituyente. Como siempre, yo ya sabéis que la forma más mejor, no, súper mal formulada la frase, la mejor forma que tenemos para explicar las cosas es a través de ejercicios. Así que si me dais un segundito, pasamos a la tableta y así podremos ir haciendo estos ejercicios, 10 ejercicios de fórmula, 10 ejercicios de nombra. Vale, ya lo tenemos aquí, así que pasamos aquí. Perfecto. Pues vamos a hacer estas fórmulas. Recordad que lo que tenemos que hacer cuando leemos el nombre, por ejemplo, butano 2,3-diol, lo que tenemos que ver es cuál es nuestra cadena principal. Nuestra cadena principal es la but, que tiene 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Y en la posición 2 y en la posición 3 tenemos unos diol, 2 alcoholes. Una vez ya tenemos todo, recordar que siempre lo que tenemos que hacer es completar el octete con los hidrógenos. En el 2 nos dice 3-penten-2-ol. Pent, nuestra cadena principal de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 3 tenemos un doble enlace. Fijaros que está utilizando la nomenclatura antigua, donde los dobles enlaces los poníamos la posición delante. Con la nueva nomenclatura sería el penten 3-en-2-ol. Pero bien, lo dejamos así de momento. Y en la posición 2 tenemos un ol, es decir, un hidroxilo, un alcohol. Y como hemos hecho antes, completamos el octete con los hidrógenos necesarios. Pues vamos a ver el número 3, que es el propano 1,2,3-triol. Prop, recordad que son 3 carbonos. Y fijaros que también tenemos un 2,3 triol, 3 alcoholes en la posición 1, 2 y 3. En todos los carbonos tenemos un alcohol. Y este sería nuestro propano 1,2,3 triol. El 4, el ciclohexano 1,2-diol. Ciclo de 6. Pues hacemos un hexano. En la posición 1 y 2 tenemos unos OHs. Pues recordar que cuando tenemos un ciclo en la posición 1, cuando vamos a dibujarlo, marcamos nosotros la que queremos. Pero eso sí, si yo marco que mi posición 1 es esta de aquí, mi posición 2 será o esta, que es la que he hecho yo, o la del otro lado. ¿De acuerdo? Pero el primero siempre pues lo puedo fijar yo donde más me convenga. Es lo mismo que cuando hacemos las cadenas CH3, CH2, CH2. A la hora de poner dobles enlaces, triples enlaces o hidroxilos, yo puedo empezar por la izquierda o por la derecha. ¿De acuerdo? Pues vamos a por el 5. El 5, el 2,3, dietil ciclohexanol. Dietil ciclohexa. Grupo principal, ciclohexano. Es decir, al igual que antes, un ciclo de 6, donde en la posición 2 y 3 tengo un radical etilo, 2 dietil, 2 etilos, hexanol, terminación ol, un alcohol, y fijaros que no nos pone en qué posición está este alcohol. ¿Por qué? Pues que este alcohol estará en la posición 1, ¿de acuerdo? Como es el grupo más importante que hay en este ciclo, es el que me marca que es la posición 1. Y en la posición, si esa es la posición 1, estas serán mis 2 y mi posición 3, y aquí pongo un etilo. CH2, CH3, CH2, CH3.
vamos a ver el siguiente. Fijaros que los ejercicios son muy sencillos, estamos simplemente viendo donde tenemos el all, a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora, donde tenemos el all, la posición, y lo ponemos este alcohol. Venga, el 6. Propano 1,2 diol. Prop, 3 carbonos. Y en la posición 1 y en la posición 2 tenemos diol, 2 alcoholes. Y luego, como siempre, completamos el octete con hidrógenos. Espero también para vosotros estos ejercicios estén siendo fáciles, ¿de acuerdo? He buscado ejercicios no muy complicados para ir poco a poco avanzando. No os preocupéis que de aquí a que acabemos el curso de formulación orgánica 2 vamos a ir a ejercicios más complejos. Luego, por ejemplo, habrá otra gente que es la primera vez que ve esto y que le estará sonando un poco complicado. Pero no os preocupéis, vamos a seguir haciendo ejercicios y seguiremos repasando, ¿de acuerdo? Pero bueno, si os veis que os bloqueáis mucho, decidme, ¿de acuerdo? Pues va, el 7, el butano 1,2,3 triol. Pues el butano 1,2,3 triol, but, recordar, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, terminación ano, quiere decir que no tengo ni dobles ni triples enlaces, y en la posición 1, 2 y 3, triol, ol, hidroxilo, así que pongo estos OHs aquí. El 8, 4-metilpentano 1,3 diol. 4-metilpentano, pent, terminación pent, es decir, nuestro cadena principal es de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, donde en la posición 1, 2, 3, 4 tengo un metilo, y en la posición 1 y en la posición 3 tengo un diol, unos hidroxilos. Y como hemos hecho antes, acabamos poniendo los hidrógenos. Muy bien, pues vamos a por el siguiente, a por el 9, donde nos dice 2 propil, 3 penten, 1 ol. Fijaros que yo, para saber cuál es la cadena principal, aquí veo prop y veo pent, pero recordar, terminación il o hilo es del radical, por lo que eso sé que es un radical. En cambio, mi cadena principal tendrá la terminación ano, eno o ino, en este caso en, de un doble enlace penten, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, donde en la posición 1, 2, 3 me decía que tengo un en, un doble enlace, en la posición 1 me dice que tengo un alcohol, y en la posición 2 tengo este propil, este CH2, CH2, CH3. Y con esto tenemos esta molécula número 9. Y para la 10, para la última, tenemos un ciclo octano 2,6-dien 1,5-diol. Ciclo octano, un ciclo de 8, entonces dejadme que me concentre porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este sería el ciclo de 8. Ya sabéis que soy horrible dibujando. En este ciclo de 8 me dice que en la posición 2, bueno, la 1, vamos a buscar cuál es la 1. La 1 está, pues en la 1, 2, 3, 4 y 5 tengo OHs. Y en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 tengo 2 dobles enlaces. Pues esta sería mi molécula. ¿De acuerdo? Entonces, aunque veáis unos nombres que parezcan muy complicados, recordad, buscamos nuestra cadena principal, cuántos carbonos tiene, los dibujo, veo qué números tengo y qué representan, a qué fita, a qué número de radical, doble enlace, triple enlace o alcohol representa, lo pongo en su posición y por último completo con hidrógenos la cadena para completar el octete. Y ahora sí que sí, para acabar vamos a hacer otra serie de 10. Ahora lo que vamos a hacer es poner el nombre de estos compuestos. Por ejemplo, vamos a ver este primero, cuántos carbonos tiene, 1, 2, 3, 4 carbonos. Lo que vamos a hacer de un par de ejercicios es poner tema de numeraciones, 1, 2, 3, 4, y si empezamos por la derecha, 1, 2, 3, 4. Entonces, si fuera el verde, tendría algo en la posición 2 y en la posición 3, es decir, 3.
posición 1 y posición 2. He dicho 3. No sé lo que he dicho. En cambio, si hacemos la roja, tendríamos algo en la posición 2 y en la posición 4, es decir, 6. Así que empezamos a numerar por la derecha esta cadena de 1, 2, 3, 4, es decir, boot, como es boot. Y en la posición 2 tengo un doble enlace, son boot 10, 2 en, y en la posición 1 tengo un alcohol, pues terminación ol. Este es el butenol, but 2 en 1 ol. Vamos a borrar los números y vamos a ver en el siguiente caso también si empezamos a numerar por la izquierda o por la derecha esta cadena que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como sé que ya es una cadena de 6, sé que mi nombre principal va a ser X, que tengo dobles y triples enlace, por lo que sé que será un número en, un número in. También tengo alcohol, un número ol. ¿Vale? ¿En qué posiciones? Pues vamos a verlo. Si fuera la roja, sería en la posición 1, 3 y 6. Estos son 10. Y si fuera en la verde, sería en la posición 1 y 3, que son 4, y 5, que son 9. Así que en este caso empezamos a numerar por la izquierda. Así que mi doble enlace está en la posición 3, 3 en. Mi triple enlace está en la posición 5 y mi alcohol está en la posición 1. Y el nombre de este compuesto sería el X3N 5IN 1OL. A la hora de decirlo parece imposible decirlo, este hexeninol, ¿de acuerdo? Pero fijaros que lo que hemos hecho, hemos cortado carbonos, 6 carbonos, X. Sé que tengo un doble enlace en, un triple enlace in, un alcohol, ol, y pongo las posiciones sabiendo que la numeración, la verde es la correcta porque la suma de los números de los radicales o sustituyentes es más pequeña, ¿de acuerdo? Así que ya lo tenemos. Y ahora ya vamos con la directa, ¿de acuerdo? En el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Recordar que nuestra cadena principal es esta de aquí. ¿Por qué? Porque así tenemos el máximo de cosas dentro de nuestra cadena principal. Y los radicales son lo menos complejo posibles. ¿Cuántos carbonos tienes? Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Pent no tiene ni dobles ni triples enlaces, así que sé que será pentan, ¿no? Y tengo alcoholes en la posición 1, 2, 3, 4, 1 y 4. Un 4, di, 2, ol, terminación ol, porque me marca los alcoholes. Va, ahora nos vamos a por el ciclo. Recordar que los alcoholes es lo más importante que puedo tener en este caso, así que mi posición 1 será uno de estos dos alcoholes. Ahora lo que tengo que mirar es si empezaré por uno o por el otro y si iré hacia la izquierda o hacia la derecha para tener las cosas más juntas. Vosotros lo podéis hacer, yo ya os digo que es de este alcohol hacia la izquierda lo que nos hará más pequeño. Esto es un ciclo, así que ciclo de 6, X, donde tengo un doble enlace en y tengo dos alcoholes, así que diol. Dos alcoholes. ¿En qué posiciones? Pues bien, los alcoholes estarán en la 1 y en la 3, 1, 3, y el doble enlace en la posición 4. Cicloxen diol. Ciclox 4en 1,3 diol. ¿De acuerdo? Fijaros cómo hemos ido. Ciclo de 6, ciclo X. Un doble enlace, terminación en dos alcoholes, terminación diol. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Este es un ciclo, en este caso de 5. Pues ciclo pent. Tengo un doble enlace, pues lo que sé que pondré en aquí. Y aparte tengo un alcohol, por lo que sé que pondré ol. Pero tengo que poner los números. En este caso es fácil, porque tanto el alcohol como el doble enlace están en la misma posición, es decir, en la posición 1. ¿De acuerdo?
Pues bien, vamos a por los 5 siguientes, que son los 5 últimos que vamos a realizar durante el día de hoy. El 1 es de CH3, CH2, CHOH, CH3. Esto es una cadena de 1, 2, 3, 4, but, sin dobles ni triples enlaces, butan, y tiene un alcohol en la posición 2, butanol. ¿Qué más tenemos? La siguiente, fijaros que la siguiente, aunque esté esto de aquí, que parecería un radical, no es un radical. Es que mi cadena principal me la han dibujado así un poco rara, ¿vale? Entonces no caigáis en la trampa. Mi cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Ex, sin dobles ni triples enlaces. Hexan. Pero lo que sí que tiene son OHs, 2 OHs, diol. ¿Y en qué posiciones? Pues fijaros que si empiezo por los dos alcoholes están como más tirando a la izquierda que hacia la derecha, es decir, en las posiciones 2 y 4. Hexan 2,4 diol. ¿Qué más tenemos? El siguiente es de CH3, CHOH, CH2, este es lo que acabamos de hacer, perdonad, CH2, doble enlace, pam, 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 entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pent. Fijaros que tengo un doble enlace, por lo que sé que en, y también fijaros que tengo un alcohol, terminación ol. ¿En qué posiciones? Pues lo mismo. Fijaros que tanto el doble enlace como el alcohol están más tirando hacia la izquierda que hacia la derecha. Así que el doble enlace estará en la posición 1 y el alcohol estará en la posición 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Bien? De momento. ¿Qué más tenemos? Pues este ciclo de 6 donde tenemos 2 OHs. Fijaros que los 2 OHs están en sitios opuestos, es decir, tanto sea uno el principal o el otro, estarán siempre en la posición 1, 4. Mi cadena principal, un ciclo de 6 ex. Tienen dos dobles enlaces hexan. ¿En qué posiciones hemos dicho? En la 1, 4, 2 hay dobles enlaces, 2 alcoholes hexan, di, 2 ol alcoholes. Y por último, otro ciclo de 6, pero en este caso fijaros que tengo 2 dobles enlaces vamos a hacerlo más espacio, di-en y un alcohol. ¿En qué posiciones? Pues recordar que nuestro grupo principal es el alcohol, por eso que nuestra posición 1 es la del alcohol, y los dobles enlaces, fijaros que si vamos por aquí vamos a llegar antes en la posición 2, 3 y 4. Recordar también que este 1 no haría falta ponerlo, ¿por qué? Porque nuestra alcohol, al ser el grupo principal, pues marca la prioridad. Y con esto ya lo tenemos por hoy. Ha sido una sesión, espero que productiva, en la que hayáis podido aprender con ejercicios sencillos de alcoholes y donde, como os digo, vamos a aumentar el nivel clase a clase. Por eso que no os confiéis, entender bien estos ejercicios. Si no los entendéis, preguntarme, intentamos hacer algunas cositas, pero es bueno que os hayan parecido fáciles, ¿de acuerdo? Si no, volver a mirar, volver a repasar, intentar hacer los ejercicios por vuestra cuenta, porque cuando yo lo explico puede parecer muy fácil, pero la verdad que vemos las cosas cuando uno las intenta. Entonces podéis ver en pantalla mi correo aida.aulasienses@gmail.com, enviarme todas las dudas que tengáis, sean de esto o de cualquier otra cosa. Recordar seguirnos tanto en Twitch como en YouTube, donde vamos subiendo todas las sesiones, y también recordar que tenemos Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, donde iréis viendo qué sesión hacemos, cuándo y por qué. Bueno, ¿por qué? Porque queremos aprender química, eso está claro.
Entonces, con esto lo dejamos por hoy. Recordar que mañana no tendremos sesión, que tendremos sesión el jueves, que a no ser que lleguen muchas dudas, lo que vamos a hacer es la segunda parte, donde os he dicho antes que vamos a hacer los fenoles. Y con esto lo tendríamos por hoy. Muchísimas gracias por confiar en mí para aprender química. Que tengáis de tener muy buen día. Nos vemos pasado mañana, nos vemos el jueves, que ya tendremos la semana casi acabada. Y como siempre, recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós, familia.